bienvenida una vez más a la Academia de Riego de Quilimo. Mi nombre es Lucía Machay y los voy a estar acompañando en este recorrido de aprendizaje que haremos hoy en la Academia de Riego. Como les conté, Quilimo hizo esta iniciativa llamada la Academia de Riego, la creó para llevar a todos los productores más y mejores prácticas de riego. La Academia de Riego ya lleva más de un año generando contenidos para productores de toda Latinoamérica y hoy es un honor recibirlos a todos ustedes en un encuentro más, sobre todo en este mes tan especial, marzo, que es el mes del agua, en el que estamos celebrando este recurso tan importante para la agricultura y también siendo cada vez más conscientes sobre cómo usar el recurso agua para el riego. Hoy, en la Academia de Riego, vamos a hablar de soluciones para el taponamiento de emisores en el manejo de cultivos tradicionales y orgánicos. Y antes de comenzar y de meternos un poco más en la presentación de Quilimo, la plataforma de riego que nos invita hoy a compartir este encuentro en la Academia de Riego, les quiero presentar a las empresas y a las instituciones que nos acompañan y hacen que este mensaje de cuidado del uso del agua llegue a cada vez más productores y a más personas dentro de la comunidad agroalimentaria. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile siempre nos acompaña difundiendo información, la Universidad Científica del Sur, el portal Frutihortícola y hoy en particular ASUD nos acompañan para conocer más sobre estas soluciones y hacer más eficientes los equipos de riego. Como les conté, nuestro anfitrión es Quilimo, la plataforma que ayuda a los productores regantes a gestionar de forma más eficiente el agua, y para contarnos un poco más sobre Quilimo, invitamos a Camila Salazar, que es Agronomist Manager en Quilimo. Cami, presentate, que te queremos conocer y también contarnos un poco más sobre Quilimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Bueno, como decía Lucha, mi nombre es Camila Salazar. Yo soy ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. Y hoy estoy trabajando como manager del área de agronomía en Quilimo. Ahí, quieren que pasemos a la próxima. Bueno, les presento muy brevemente, porque después vamos a ampliar un poquito más, qué hacemos en Quilimo y cómo trabajamos. Quilimo brinda una herramienta para hacer una gestión integral del riego en establecimientos agrícolas. Hoy en día estamos trabajando en 7 países, en Latinoamérica y Europa, y con más, bueno, como dice la diapositiva, más de 150.000 hectáreas estamos monitoreando, distribuidas en más de 44, 45 cultivos, y llevamos ahorrados, desde que estamos en funcionamiento, más de 72 billones de litros de agua, mediante, como les digo, acercando a eso. Si me quieren pasar a la próxima. Y una más. Esa. Mediante una plataforma que permite monitorear en tiempo real el estado hídrico de cada uno de los sectores de un establecimiento agrícola. Nosotros acercamos información al productor que le permite tomar decisiones de riego en cuanto a la frecuencia, es decir, a cuándo regar y en qué cantidad. Al ser una herramienta sumamente precisa para este cálculo de demanda y de cuándo regar, podemos acompañar al productor a alcanzar metas productivas en cuanto a alcanzar los rendimientos que espera, con el menor costo y el menor uso de agua posible. Hablamos de ahorro, pero también no siempre de ahorro, sino de uso eficiente del recurso, ya que muchas veces, y en países como por ejemplo Chile o en algunas zonas de Argentina, el recurso hídrico es muy escaso, y no es que reguemos de más, sino que bueno, la poca agua que hay que distribuirla de la mejor manera en nuestro establecimiento, y ahí es donde entra Quilimo y donde acompañamos a los productores en esta tarea. Ahora sí, vamos a pasar. Gracias, Cami, por esta presentación de Quilimo. Sé que hay mucha gente del otro lado, teníamos muchos inscriptos, así que es un gusto recibirlos a todos, les agradecemos por estar del otro lado. Y hoy le vamos a dar la bienvenida también a Álvaro Wickley,
Álvaro, ayúdame con tu apellido, que a ver si lo puedes pronunciar correctamente, que es ingeniero agrónomo especialista en infraestructura de riego por goteo. Álvaro, presentate vos, disculpame la pronunciación y presentanos también a Azul. No te preocupes, Lucía, me ha pasado antes con el apellido. Bueno, entonces, ahora sí, ahora bien introducido. Nuevamente, mi nombre es Álvaro Winkerrit. Yo soy, digamos... ¿Se escucha? Te escuchamos, Álvaro. Se fue un rato. Como te decía, bueno, mi nombre es Álvaro Winker, yo trabajo para la empresa Sud como desarrollador de negocios en la zona de Perú y Bolivia. Y bueno, agradezco primero que nada la invitación para este webinar, que espero sea provechoso para todos. Lucía, si te parece, me toca ya compartir acá la presentación. Álvaro, si te parece, pasamos el video sobre Azul para que conozcan un poco más sobre Azul. Sí, por supuesto. Probablemente te preguntarás para qué quiere Azud, una empresa dedicada al uso eficiente del agua, dirigirse a ti. Somos un proyecto sólido con una experiencia única de 35 años orientados al futuro y la innovación. Y queremos darte razones para sumarte a una verdadera revolución, la cultura del agua. Comportarnos como el agua, sentir como el agua, ser agua. La cultura del agua está impresa en nuestro ADN, evolucionando a fuerza de investigación e innovación hasta convertirnos en una de las empresas pioneras y líderes del sector. El agua provoca movimiento, nosotros también. Nuestro impulso es la investigación, producción y desarrollo y aplicación de tecnología para la gestión eficiente del agua. El agua es un bien cada vez más escaso y nosotros la tratamos como tal, porque fabricamos sistemas de microirrigación, fertirrigación y filtración de agua de riego que favorecen el ahorro y energía en la agricultura. El agua corre por todo el planeta, igual que nosotros, porque nuestras soluciones tecnológicas están presentes ya en más de 100 países en los 5 continentes. El agua hace posible nuestro futuro y el de nuestros hijos, y nosotros también, porque somos una empresa comprometida con el medio ambiente y que apoya el desarrollo científico colaborando con importantes centros de investigación y universidades. El agua cae, corre y gotea sin descanso hasta conseguir lo que quiere. Igual que nosotros, que contamos con un equipo plenamente comprometido y capacitado para seguir impulsando una gestión más eficaz del agua a nivel mundial. Y es que si Azud es una de las empresas líderes de su sector, no es por casualidad, es gracias a las personas. Un grupo humano con experiencia e ilusión. Pero también jóvenes e innovadores. Comprometidos con el medio ambiente. Que registra patentes y desarrollos propios. Y por supuesto, abiertos al mundo, internacionales y multiculturales. Ellos, como tú, son profesionales que han aprovechado la oportunidad de desarrollarse en una empresa sólida. Con grandes posibilidades de crecimiento, movilidad internacional y especialización en el sector. Siempre con una misión clara: impulsar el cambio esencial de la agricultura del futuro y de nuestro planeta. Somos la cultura del agua y queremos seguir fluyendo para cambiar el mundo. Es un reto apasionante. Te invitamos a sumarte a él. Álvaro, si te parece, luego del video, ¿querés contarnos un poco más sobre la presencia de Azud en todo el mundo? No sé
No lo escucho a Álvaro. Disculpa, el micrófono, ya. Ah, no te estaba No, viendo, perdón. sí, el Grupo Azud, bueno, fue fundado en 1989 en la ciudad en la región de Murcia, en España. Tenemos más de 30 años de experiencia en todo lo que son sistemas de riego, filtración, también tratamiento de agua. Actualmente contamos con con 9 fábricas, 4 de ellas ubicadas en España, más de 450 empleados y 7 filiales alrededor del mundo, ¿no? En temas de tecnología contamos más de 65 patentes y como tema de investigación, desarrollo y tecnología normalmente invertimos el 3% de la facturación anual de la empresa. Excelente, Álvaro. Muchas gracias por tu presentación y por contarnos un poco más de Azud. Luego vamos a ver cómo está ayudando a los productores con los equipos de riego. Ahora quisiera que aquellos que se quieren contactar con Azud o si quieren contactarse con Quilimo, puedan responder una breve encuesta donde dice si ustedes quieren contactarse con Quilimo o con las empresas organizadoras, tan solo tienen que cliquear que sí, que quieren, y van a recibir el contacto de las empresas y las instituciones organizadoras. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran responder. En el caso de que quieran contactarse con Quilimo para conocer cómo ayuda a los productores monitoreando el riego, los estarán llamando Stephen y Milagros para proponerles tener una reunión. Pero antes de avanzar con el webinar, quiero invitarlos a todos los que tengan preguntas a que usen la caja de preguntas y respuestas o question and answers para que nos dejen todas las dudas y las consultas que tengan para Álvaro, porque a lo largo del encuentro vamos a ir respondiendo todas las consultas que nos vayan dejando, así que aprovechen ese espacio a medida de que vaya avanzando la presentación para que Álvaro pueda responderlas hacia el final. Lo mismo si surgen dudas con la presentación de Camila y lo que nos cuenta Camila sobre Quilimo y monitoreo del riego. Pueden dejar todas las consultas en Question and Answers y las vamos a ir respondiendo. Álvaro, ahora sí te cedo el mando de la presentación para que nos cuentes un poco más sobre Azud. Si querés compartir pantalla, todo tuyo, te escuchamos. Aparece un recuadro negro. Ahí está, perfecto. Aparecía un recuadro negro. Ahora ya lo vemos perfecto. Estás muteado, Álvaro. No sé si estabas hablando. ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos bien. Perfecto. Pero esta parte ya la hemos pasado, ¿verdad? A ver, vamos a... Un momento, por favor. Ahora sí. ¿Se me escucha bien, Lucía? Se escucha perfecto, Álvaro. Gracias. Bueno, pasamos un poco al tema de hoy, ¿no? Soluciones para el taponamiento de emisores en manejo de cultivos tradicionales y orgánicos. ¿Por qué elegimos este tema, no? Y una de las cosas que se viene a la mente en el tiempo de experiencia que tengo y que tenemos también en Azud, es que es uno de los puntos más delicados en un sistema de riego, ¿no? Considerando si empezamos con que la manguera viene a ser un 25% en el peor de los casos de la inversión en un sistema de riego, ¿no? Llegando a pasar sobre todo probablemente un poco más del 30%. Entonces, el objetivo de este webinar para mí, más que, digamos, un tema de verlo como solución, es de tener a la mano las herramientas y los conceptos para poder reducir o mitigar el problema del taponamiento, ¿no? Nosotros hemos identificado 3 razones
por las que cuidar la instalación de riego, ¿no? 3 principales, porque de hecho pueden haber más, ¿no? Pero básicamente está el tema de la uniformidad, que es sobre lo que vamos a ahondar más en este webinar. Que la uniformidad se logra básicamente minimizando el riesgo de obturación de los emisores. Pero esto, que puede parecer muy sencillo, normalmente depende de muchísimos factores, ¿no? De cada uno de los componentes del sistema de riego. Claro que hay algunos que impactan más, pero son varios factores los que al final impactan en la obturación del gotero, ¿no? Y las otras razones que vienen interrelacionadas también con la uniformidad viene a ser el rendimiento, porque obviamente al tener una mayor uniformidad de riego, vamos a aumentar las probabilidades de tener un mayor rendimiento, tanto en el cultivo como en la rentabilidad de la instalación de riego. Y por otro lado, logramos ser sostenibles al aumentar la vida útil de los componentes en el sistema de riego. Ahora, ¿qué tipo de labores de mantenimiento vamos a tener en cuenta para un sistema de riego? Nosotros lo hemos, digamos, dividido en 2 partes, ¿sí? Las labores de inspección y las labores de intervención. Las labores de inspección básicamente nos ayudan en todo lo que es la visualización, el observar y luego definir si estamos ante un problema, ¿no? Para poder intervenir, ¿no? La intervención ya viene a ser la acción directa sobre algún problema ya observado, ¿sí? Ahora, puede ser preventivo o correctivo. Yo creo que de ambos, ¿no? Tenemos labores de intervención, por ejemplo, que pueden ser preventivas cuando tienes acciones programadas, como por ejemplo puede ser el lavado de las mangueras, o de repente bueno, primero el tema de preventivo, que viene a ser, por ejemplo, cuando hacemos una programación en la inyección de ácidos, ¿sí? Tema químico o mecánico en el lavado de las tuberías. Pueden ser matrices o pueden ser emisoras, ¿no? Ambas son actividades de intervención, pero preventivas. Las correctivas vienen a ser como, por ejemplo, nosotros ya vemos que hay un sector con un taponamiento, por ejemplo, mayor al 5%, donde ya decidimos realizar una acción que puede ser, en este caso, normalmente ya es más una acción de tratamiento químico, ¿no? Perdón, estaba intentando hablar con el micrófono silenciado. Bueno, lo interrumpo un poquito, Álvaro, para tomarme un poco de lo que dice y contarles cómo usar el monitoreo del riego y específicamente darles un caso ejemplo de cómo trabajamos en Quilimo, para que veamos un poco la importancia de esto que decía Álvaro, ¿no? De mantener la uniformidad y de usar este monitoreo como un punto de control. Ahí, sí, podemos pasar a la próxima. Muy rápidamente les cuento cómo funciona Quilimo para que puedan entender luego el caso ejemplo. Nosotros generamos para cada sector de riego un balance hídrico, ¿sí? En este balance hídrico partimos medimos contenido de agua útil en el suelo, ¿sí? A partir de un estado inicial que lo medimos a campo, restamos todos los egresos de agua, o sea, todo el agua que sale del cultivo por efecto de la evapotranspiración, y sumamos los ingresos por lluvias y por riegos. Esto nos permite, esto se hace día por día, y nos permite construir una curva que nos permite medir el agua útil en el suelo. O sea, el contenido actual de agua día por día en el suelo, y además, mediante datos meteorológicos, hacer una proyección de cómo va a moverse ese agua útil en el suelo en los próximos 7 días. Y eso es lo que nos permite a nosotros acompañar al productor y trabajar juntos en definir cuándo regar y en qué cantidad. Con esto explicado, vamos a la próxima. Bueno, básicamente para armar este balance hídrico, nosotros recopilamos datos de 3 grandes fuentes. No usamos en el campo ningún tipo de hardware, ningún tipo de sensor ni dispositivo. Todo lo trabajamos de forma remota, y tomamos datos de estaciones meteorológicas que nos permiten calcular evapotranspiración potencial de referencia. Usamos imágenes satelitales que nos permiten calcular el NDVI, el índice NDVI de cada sector, y conociendo el NDVI podemos calcular el K sub C, el coeficiente de cultivo.
Y además tomamos datos del campo, a veces yendo nosotros o a veces utilizando la información que nos provee el productor de textura para calcular las constantes hídricas del suelo y saber cada suelo y a determinada profundidad cuál es su capacidad de almacenaje de agua. Ahora sí, vamos a la próxima. Bueno, les cuento una situación real que nos ocurrió con un cliente. Este productor está ubicado en Teno, en Chile, y tiene un cultivo de cerezo. ¿Qué pasó? Cuando arrancamos con el monitoreo, el cliente, nosotros necesitamos saber, cuando damos de alta a un productor, cuál es el caudal de los goteros de su sistema de riego, es decir, cuántos litros por hora erogan. Y eso con el distanciamiento entre goteros, la cantidad de hileras la cantidad de laterales por hilera de cultivo, el distanciamiento y demás, nos permite calcular la pluviometría, es decir, la lámina que eroga el sistema en milímetros por hora. El cliente nos proveyó, desconociendo la importancia de medir y de conocer la uniformidad de su sistema de riego, nos proveyó el caudal teórico que dice en la manguera, ¿sí? El productor nunca había realizado una medición a campo, o sea, nunca ha habido medir realmente cuál era el caudal. Nosotros sabemos, y acá Álvaro nos puede contar también, que muchas veces ocurre que el caudal real del equipo de riego no coincide con el teórico. Esto puede ser por obturaciones en los goteros, por problemas de presión de la bomba, distintos motivos que hacen, o un mal diseño incluso del equipo de riego, que hacen que el caudal de los goteros sea mayor o menor al caudal teórico. Entonces, ¿qué pasó? Desconociendo el caudal real y además teniendo un equipo de riego en malas condiciones, no hacían menos de una limpieza al año, había mangueras rotas, había goteros obturados, cuando se les rompía alguna manguera la reemplazaban por otra manguera que tenía un caudal o un distanciamiento entre goteros distinto, había problemas de presión en las bombas y demás. Eso ocasionó una diferencia entre lo que mostraba nuestro balance hídrico. O sea, nuestro balance hídrico decía, sí, hoy tu suelo tiene tanto cantidad de humedad, y el productor a campo veía que el suelo estaba mucho más seco. Entonces, eso nos prendió una alarma de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo que dice nuestro sistema no está coincidiendo con la realidad? Entonces, ahí sí podemos pasar a la próxima. ¿Qué hicimos? Bueno, primero hicimos un diagnóstico, visitamos al cliente en su campo y además hicimos una reunión donde lo entrevistamos para obtener un poco más de información, y ahí fue donde descubrimos que nunca ellos habían medido caudal real, nos habían pasado directamente el caudal teórico de las mangueras sin haber medido nunca cuál era el caudal real. Hicimos una visita a campo, fuimos a visitar al productor, a recorrer el campo con él, y lo que hicimos fue acompañarlo y se lo enseñamos a hacer para que ya le quedara el conocimiento. Medimos caudal, presiones y coeficiente de uniformidad. Y ahí fue donde descubrimos que por todos estos motivos que les contaba anteriormente, el caudal real de sus goteros era un 60% menor que el caudal teórico. Entonces, por eso, nosotros le decíamos riegue 4 horas, pensando que en 4 horas iba a incorporar 8 milímetros, y en realidad regaba 4 horas e incorporaba un 60% menos, es decir, 3 milímetros y pico. Y por eso él veía el suelo más seco de lo que nosotros veíamos en nuestro sistema. Lo que hicimos fue corregir estos caudales en nuestro sistema, pusimos los caudales reales, corregimos la pluviometría, corregimos la cantidad de humedad real que había en el suelo, y a partir de ese momento pudimos hacer recomendaciones acordes a la realidad de ese productor. Cuando terminó la temporada, el productor hizo un recambio casi completo de sus mangueras de riego, arregló la bomba y demás, y hoy sí podemos asegurar que su sistema de riego, ahora como lo tiene planteado, eroga el caudal teórico que debería erogar. Y bueno, es un caso práctico, un caso real de cómo ayudamos a un productor a darse cuenta de esta situación. Podemos pasar, si quieren, a la próxima. Bueno, acá nuevamente los dejo con una encuesta. Les conté muy brevemente y luego vamos a ampliar al final un poco más, pero si les interesa conocer cómo puede funcionar Quilimo en su campo, los invito a hacer clic en la opción que deseen de la encuesta, y podemos llegar a hacer una demostración, es un demo de cómo funcionaría Quilimo en su campo. Bueno, ahora sí, sigamos. Álvaro, te cedo. Álvaro, si querés minimizar la encuesta, porque
si no se ve un cuadrado negro en tu pantalla. Perfecto. Bien, gracias. Pero no puedo... A ver, ahora sí. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, tenemos 9 elementos a cuidar en una instalación de riego, ¿sí? Vamos a profundizar más en algunos de estos puntos, pero vamos a hacer un resumen básicamente de todos, ¿no? Primero, la aspiración del equipo de bombeo. Y acá básicamente lo importante es entender que necesitamos siempre succionar del equipo de bombeo el agua en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Esto normalmente, en la realidad de Perú al menos, se usa un estanque previo desde donde se puede succionar o a través de una bomba flotante, una toma flotante, perdón, o algunas bombas también sumergibles que tienen como, digamos, objetivo el succionar el agua con las mejores condiciones de calidad de agua posible. En el equipo de bombeo, como bien dieron el ejemplo anteriormente Quilimo en este campo de Chile, el equipo de bombeo lo que te busca, básicamente lo que tiene que darte como parámetros ideales es que la curva de operación de la bomba con la que se ha seleccionado este equipo esté lo más cerca posible a la presión y al caudal nominal que tiene, ¿no? Obviamente hay muchas variables que, digamos, hacen que difiere este valor en la práctica. Por ejemplo, cuando tienes turnos con superficies muy diferentes, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienes taponamiento en los goteros o empiezan a obturarse, ¿no? No de manera total, sino parcial. A mí me hace recordar de repente una experiencia que tuve visitando una empresa cañera, donde los caudales aumentaban entre un 40-60% del nominal. Entonces, ¿qué pasaba, no? Al aumentar tanto el caudal, primero, golpeaba mucho las presiones en el sistema, y segundo, es que el equipo sufría daño, ¿sí? Los componentes internos del equipo de bombeo sufrían mucho daño. Tienes equipos que te pueden ayudar a regular eso, como un variador de velocidad, pero aún así no es lo mismo, ¿no? Mucho cuidado con eso. El punto 3, bueno, el caudalímetro, un equipo que te sirve principalmente, ¿sí?, en validar que tu caudal instantáneo sea lo más similar posible al caudal nominal. Esta revisión tiene que ser periódica, prácticamente a diario, ¿no? El sistema de filtrado, otra pieza realmente fundamental en el equipo de riego. ¿Por qué? Porque el equipo de filtrado arranca, de hecho, en el correcto diseño de este equipo, ¿no? El diseño de este equipo yo creo que lo define principalmente la calidad de agua, ¿no? Conocemos distintos tipos de filtrados, puede ser de malla, anillos, arena, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que dimensionar de forma correcta, ¿no? Más vale sobre que sub, de hecho, ¿no? Porque al sobredimensionar al menos tienes un equipo que te va a resistir cualquier bajada en la uniformidad del gotero, ¿no? Va a ser mucho más flexible, mientras que si subdimensionas te vas a ganar un problema por muchos años, ¿no? Porque hay que entender también que estos equipos de filtración están dimensionados o diseñados para que tengan una vida útil de al menos 10 años, o sea, puede ser 15, 20, ¿no? Entonces, aprendamos a hacer las cosas bien desde un inicio, ¿no? El punto 5 del equipo de nutrición vegetal, bueno, esto viene a ser básicamente el sistema de fertirriego. En Perú hay muchos sistemas, ¿no? Muy conocido uno puede ser que tanque de almacenamiento con bombas de impulsión inyectados posterior al equipo de filtrado, pero también tienes mesas de fertirriego, ¿no? Que como una de las, digamos, ventajas que pueda tener es que es un equipo multi-inyección, necesita una bomba y esa bomba succiona todos los canales, ¿no? Que pueden ser 1, 2, 3 tanques, como hasta 5 de forma convencional, y puedes llegar a 6 o 7, dependiendo del requerimiento específico que tenga un cliente, ¿no? Por otro lado, tenemos el punto de las válvulas de control y maniobra. Estos son puntos de inspección, básicamente, ¿no? Válvulas sostenedoras para ver que se mantengan las presiones mínimas a la salida a campo. Válvulas de alivio para controlar el exceso de presiones. Por otro lado, el punto 7, que son las válvulas de aire, para evacuar el aire del sistema. Y los manómetros, que son componentes muy interesantes porque básicamente
lo que te dan es que puedas tú visualizar en todo momento si estás operando de acuerdo a las condiciones nominales de diseño. Y las tuberías de conducción y emisoras, que es donde vamos a profundizar más adelante. A ver, y en esta imagen tenemos pues algo muy visual con respecto a problemáticas que todas las personas que trabajamos en riego o en producción vemos en las mangueras, ¿no? Es una de las cosas que más nos afectan en la calidad de agua. Y en la figura tenemos 3 imágenes, por ejemplo, que nos muestran diferentes realidades, ¿sí? En Perú, por ejemplo, tenemos distintas zonas con comportamientos también muy diferentes en cuanto a la realidad del agua con la que contamos. Por ejemplo, podemos ver en La Libertad, en la irrigación Chavimochic, nosotros vemos que hay la problemática en la calidad de agua es que hay muchísimos sólidos en suspensión, sobre todo en épocas de avenida, ¿no? Entonces, el gotero del medio representa, por ejemplo, una muestra de lo que puede ser un contaminante físico en un gotero. Tenemos otras zonas donde la calidad de agua o la fuente de agua es normalmente subterránea, por pozos, y donde se forman, o la principal problemática es que se forman precipitados químicos, como la imagen de la margen derecha con un color anaranjado, ¿no? Y por otro lado, tenemos realidades, como por ejemplo puede ser Piura al norte, donde las radiaciones son muy altas, y eso lo que ocasiona es que hay una alta proliferación de algas, ¿no? O bacterias. Y te pueden dar esta característica del taponamiento de forma verdosa, ¿no? Que ven a la mano izquierda. Hay que tener mucho cuidado y mucho tino, de hecho, para identificar cuál es tu problema y a partir de eso ir evaluando qué tipo de tratamiento hay que dar, ¿no? Bueno, otra diapositiva que muestra un poco la importancia de entender, primero, que cada diseño, dependiendo del cultivo, topografía, clima, igual debe evaluar bien qué tipo de agua tiene, ¿no? Porque es el problema que se va a enfrentar y sobre lo que normalmente nosotros no tenemos mucho de dónde hacer, es lo que recibimos, ¿no es cierto? Otro punto más es que al margen de que tengas problemas químicos, físicos, biológicos, es un poco para hacer tu programa de mantenimiento, ¿sí? Es saber si el agua que tienes es permanentemente de esa calidad o de acuerdo a la estacionalidad va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, en agua de canal tenemos una problemática que normalmente en época de lluvia los contenidos en sólidos en suspensión son mucho más altos, ¿no? E igualmente en el tema biológico, mientras la temperatura aumenta y la radiación también en épocas de verano, pues los contaminantes orgánicos van a subir en forma considerable, ¿no? Ahora hablamos un poco de lo que es el potencial de obturación. El potencial de obturación yo creo que depende principalmente de 4 factores, ¿sí? Primero es la calidad de agua que accede a la red, el agua de la que disponemos, sobre la que hay que empezar a hacer un programa preventivo, ni bien identificamos realmente la calidad que tenemos, ¿no? A través de un análisis de calidad de agua puede ser. Después otro punto importante es las características y el estado de la red, ¿no? Y este punto sí es algo en lo que se puede trabajar más, porque viene a ser no solamente de algunas características que sí son inherentes a la instalación, como puede ser la topografía del terreno, el clima, el viento, ¿no? Sino que ahí nosotros podemos manejar ya los factores con el diseño, ¿no? En cuanto a los caudales, en cuanto a las presiones críticas, ¿no? En cuanto al espaciamiento de goteros, en cuanto al caudal del emisor, y todos estos puntos son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque para el taponamiento sabemos, por ejemplo, por citar un ejemplo, que al tener un caudal más alto, vamos a ganar en protección, independientemente de la realidad, ¿sí? Un caudal de 2 litros te va a proteger más que uno de 1.6. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú pones un gotero de 2 litros, no sé, te digo, 30 centímetros, se va a comportar muy diferente que uno de 50 centímetros. ¿Sí? Normalmente vas a tener una capacidad de riego mayor, vas a sobredimensionar ahí las tuberías, y por otro lado vas a perder más carga. Entonces, es un balance esto, ¿sí?
Pero esto ayuda mucho, porque al tener tú presiones holgadas, normalmente lo que vas a ganar es a la hora de que hagas tu mantenimiento o cuando esté operando el equipo, es que vas a tener velocidades altas de arrastre. Y eso siempre ayuda mucho al tema de las obturaciones. No decanta el sedimento cuando tienes velocidad y tienes buena presión. La tercera parte podría ser la práctica de riego. La práctica de riego viene a ser el mantenimiento, ¿sí? Viene a ser el mantenimiento, los tipos de tratamiento. Es tan importante como el punto 2. ¿Sí? El punto 1 es algo que tú ya recibes. ¿Puedes hacer tratamientos previos? Sí. Pero el punto 2 y 3 es algo que se puede empezar desde el inicio de la instalación. Y recuerden nuevamente lo que les dije, ¿no? O sea, una instalación dura entre 10, como mínimo, a 20, 25 años. Entonces, cómo empecemos va a determinar nuestros dolores de cabeza en el futuro, ¿sí? Y por otro lado están las características de la tubería emisora. Esto viene básicamente al diseño del gotero, la importancia del laberinto, del caudal, de los sistemas de protección que tengan, del espesor de la manguera, si es autocompensada, si es antisifón, si es antiadherente, ¿sí? Estos son los 4 puntos que nosotros vemos que son claves para minimizar el potencial de obturación, si son bien seguidos, bien evaluados, bien identificados y bien aplicados, ¿sí? Acá tenemos un poco para explicar la importancia en tener un buen gotero. Estos son 2 goteros que nosotros tenemos de Azud, tal vez los más representativos en cultivos de alto valor, mangueras autocompensadas, que tienen toda la tecnología posible, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra DC Technology, que vamos a mostrar pronto un video, que te busca, digamos, al tener un laberinto diseñado con patente propia, maximizar la relación entre la velocidad de arrastre dentro del laberinto y el paso de agua, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, a una mayor velocidad de arrastre es menor el porcentaje de que se te pueda taponear el gotero. Y por otro lado, al tener un mayor paso de agua, pues también vas a tener una mayor protección, ¿sí? Tienen otros componentes como la uniformidad de la membrana Silite. La membrana en un gotero autocompensado básicamente es el corazón, ¿no? Porque es el que te va regulando el caudal, ¿no? Es uno de los componentes que también se puede dañar si justamente tienes estas variaciones de caudales, ¿no? Sistemas antirraíces, si es que tienes un sistema, por ejemplo, de riego subterráneo. El filtro, que es la primera parte por donde ingresa el agua, que también es un sistema de protección, de hecho, al gotero. Y vamos a ver un video básicamente para ver el funcionamiento de la manguera en condiciones de agua natural y cuando le ponemos un poco de sedimento. ¿Por qué no puedo ampliar esto? ¿Necesitas ampliarlo, Álvaro? Es que veo que no puedo ampliarlo. Desde... No sé por qué no puedo ampliar el video. Si querés puedo probar yo compartiendo la pantalla. ¿Perdón? Puedo probar yo compartiendo la pantalla. A ver, sí, por favor. Espérate, voy a dejar momentáneamente de compartir. Si nos dan un segundo, Sí, por favor. hasta que veamos este video, vamos a abrir para que lo puedan ver. Un momento, por favor. A ver, espérate, voy a cortar yo la... Lo voy a poner desde YouTube, Álvaro, si te parece. Así que Sí, claro que sí. lo vemos así. Como podamos verlo, sí, por supuesto. Ahí está. It's happening again. Our land is screaming in agony. Vamos a esperar a que... Unos sonidos. Teníamos anuncios, perdón. Ahora sí. Un
poquito si puedo comentar ahí, Lucía, mientras el video transcurre. Adelante, Álvaro. A ver. Tú dime cuándo paro, ¿eh? Sí, no, puedes ponerlo, puedes ponerlo. Básicamente esta es una línea de prueba que hicimos un video, ¿no? Ahí vemos un filtro modular con una válvula donde se empieza a ver la entrada del agua por el filtro, ¿no? Y cómo va, digamos, aplicando el agua en ese suelo. Luego abrimos la tapa del filtro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ingresar un poco de arena al filtro, ¿sí? Para ver cómo funciona el gotero una vez que tú pones la entrada de agua junto con toda esa carga de sedimentos. Miren ahí. Es realmente un montón. ¿Sí? Ahí mostramos para ver cómo entra efectivamente toda esa carga de arena. Se tapa el filtro y vamos a abrir un poco la válvula ahorita. Para que se vea cómo va entrando ahí la manguera llena de arena. Entra la tubería, empieza a obturar el gotero, ¿no? Y acá vemos un poco la funcionalidad del gotero, ¿no? Al regular la válvula, aumentar un poco la velocidad, mira cómo va despejando toda la suciedad, ¿no? La funcionalidad del gotero, y nuevamente para un poco volver a mencionar la importancia que tiene en un sistema de riego, la velocidad con la que debemos trabajar, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer limpieza, ¿no? Yo creo que ahora puedo compartir ya tranquilamente yo, Lucía, si te parece. Bárbaro, Álvaro, te dejamos entonces que sigas. Sí. Algunas personas dicen que no se veía el video. No se preocupen porque les vamos a pasar la presentación, así que pueden retomarlo desde allí. Bueno, y una vez que pasamos ya ese video, que como dice Lucía, vamos a pasárselo después igual, no se preocupen. Tenemos igual una pequeña sorpresa por parte de ASUD, sobre todo para el tema de, cuando vemos un poco el tema de mantenimiento, siempre nos preocupamos pues por las dosificaciones, cómo calculo la dosificación, ¿no? Y nosotros tenemos un manual desarrollado por nuestra ingeniería que es justamente para darles esas herramientas, ¿no? Posterior al webinar. Así que ahorita enfoquémonos un poquito en aterrizar lo que debemos saber para afrontar este problema de las soluciones, bueno, del taponamiento, ¿no? Ahora entramos a lo que son los tratamientos, ¿no? De las tuberías emisoras. Y acá tenemos dos partes, ¿no? Primero, identificar el alcance del problema. Se puede hacer de varias formas, ¿sí? Primero, analizando la desviación de los caudales con respecto a los nominales. Este es un punto que enseñaron en su momento en Quilimo con estos campos de Enteno en Chile. Una recomendación sobre esto es que, bueno, podemos hacer de diferentes formas esta prueba, ¿no? De uniformidad. Una es la más conocida de todas, que es, bueno, poniendo recipientes en cada uno de los goteros, eliges una muestra, que puede ser, no sé, 30 goteros, en un caso mínimo, y de ahí con una probeta vas midiendo el caudal, ¿no? Real de cada uno de ellos. Hay otros instrumentos muy prácticos, que son algunos caudalímetros digitales, donde tú puedes medir al inicio de la manguera, conectas el bigote a la manguera de riego, y vas a obtener el caudal por línea, ¿no? En ejercicio, para pasarlo a gotero solamente hay que dividirlo entre el número de goteros, ¿no? Y considerar la longitud de esta manguera. Pero básicamente te da una muestra. Te permite atacar más líneas porque es una medición, en vez de estar, digamos, en cada punto de un gotero recolectando la muestra. Pero también es que no es tan preciso, ¿no? Porque obviamente es una estimación sobre una línea. Ahora, otra parte de identificar un problema en las tuberías es la localización, importante, ¿no? Para ver dónde está localizado mi problema, si es en los puntos críticos, si no es en los puntos críticos. Identificar el tipo de obturación, muy importante, ¿sí? Y determinar el posible origen, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de tratamiento vamos a seleccionar?
Como mencionamos en la primera parte de la presentación, hay dos. Es el tratamiento mecánico, físico, y el tratamiento químico. Ahora, sobre el tratamiento mecánico, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento mecánico? El principal es expulsar los sólidos que tenemos en la tubería. ¿Sí? ¿Cómo los expulsamos? Pues vamos a moverlos. ¿Sí? Podemos hacerle la limpieza, tanto en la conducción, a través de colectores de drenaje en válvulas instaladas, que pueden ser manuales automáticas, o también de la manguera con limpiezas, que podemos hacerla a través de, bueno, PIG, ¿no? Con algunas válvulas de salida, pero lo que sí hay que tener en cuenta es cómo realizar eso, ¿no? De nuevo volvemos a lo mismo, hay que tener mucha consideración en la velocidad de arrastre que necesitamos, ¿sí? Cuando hacemos limpieza de mangueras, por ejemplo, normalmente no se recomienda que sea más de 8 de forma simultánea. La frecuencia va a depender de la concentración de sólidos en suspensión que tengamos. ¿De qué debemos asegurarnos? De que tengamos un suministro en la presión y caudal necesarios para garantizar esta velocidad de avance, y lo otro es el tiempo de lavado, ¿sí? Para realizar una limpieza que sea efectiva. El tiempo de lavado lo puedes calcular con la longitud de la tubería entre la velocidad estimada de limpieza, ¿sí? En tuberías de PVC en conducción podemos estar en al menos 1.5 metros por segundo, y en tuberías, bueno, de emisoras de riego en 0.4 metros por segundo aproximadamente. Ahora, ¿cuándo realizamos este mantenimiento? Pues primero, cuando pones en marcha el sistema de riego, básico, ¿no? Lavar todas las tuberías para ver que no se haya quedado ningún contaminante físico producto de la instalación misma. Lo otro es cuando tenemos una parada estacional en el sistema muy prolongada, ¿no? Hay que volver a lavar. Otra es cuando se nos avería una tubería y hay que repararla. Lo otro es previo a un tratamiento químico. Esto sí es siempre clave, ¿no? Una vez que hacemos una aplicación de algún tipo de ácido o herbicida, primero hay que llenar la tubería con agua limpia, ¿no? Dejarla que estabilice la presión, y posterior a eso, cuando ya haya un lavado en la tubería, aplicamos el ácido o el compuesto químico. Después, post aplicación o inyección química, también hay que lavar la tubería. Y lo otro, bueno, es que normalmente también por calendario, con carácter preventivo, uno hace, digamos, ya un calendario sobre el lavado de tuberías, ¿no? En tuberías de conducción normalmente es mucho menor la frecuencia, pero en mangueras sí que hay que tener en cuenta la realidad, ¿no? Porque incluso cuando tienes épocas de avenida con el agua muy complicada, puede ser incluso lavado de mangueras de tipo semanal, ¿no? Ahora, en el mantenimiento, instalación y tratamiento químico. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Básicamente acá es evitar la obturación de los goteros, pero por precipitado, ¿sí? Sencillamente por precipitado. Tenemos material, sólidos disueltos, que no son problema, pero cuando hay un aumento en el pH, sí que lo son. Cuando no tanto, siempre lo recomendable es mantenerlo en 6,5 para abajo, 6.5. Si pasa de eso, ya empieza a ser problema. 7.5 y estás al borde de tener un problema de precipitación. ¿Cómo lo realizamos? Pues a través de la inyección de componentes químicos. ¿Y acá de qué debemos asegurarnos? Primero, el tiempo de aplicación, el avance y el receso. El avance le llamamos al tiempo que demora el químico en llegar al punto más crítico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque depende de la instalación. Si tú tienes puntos críticos cercanos a tu casete de riego, normalmente vas a tener un tiempo de inyección bastante promedio, pero cuando tienes instalaciones donde los puntos críticos están muy alejados de la caseta donde tienes el punto de control del fertirriego, pues ahí sí que vas a tener probablemente inconvenientes, o vas a tener que inyectar durante mucho tiempo, ¿sí? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en alguna operación en Piura, donde tenías laterales de más de 200 metros, y el fertilizante, perdón, o el químico para limpieza llegaba a los puntos más críticos en alrededor de 1 hora y media. Ahora imagínense cuánto tiempo es eso, ¿no? Para llegar a los puntos más críticos, ojo. Tipo de tratamiento, pues puede ser preventivo
de forma continua, intermitente o choque. Choque es cuando ya tienes que hacer una intervención porque se te va de las manos el taponamiento. ¿Qué características necesitamos? Pues una capacidad de depósito de estos compuestos químicos, y lo otro es saber el caudal de inyección al que puedo inyectar en el sistema, ¿no? El origen de la problemática también es muy importante, ¿sí?, para saber qué compuesto voy a utilizar. ¿Cuándo realizarlo? De nuevo, también como actividad programada siempre tenemos que tenerlo. Normalmente cuando es químico es menor la frecuencia, sí, cuando es un lavado mecánico, al inicio de la temporada, ¿sí?, cuando vamos a empezar digamos, la temporada de riego, limpiamos también químicamente, y cuando terminamos, ¿sí? Ahora, frente a problemas de obturación, también realizamos. ¿Cuáles son las más típicas? Pues los precipitados que hay en sales, carbonatos, hierro, manganeso. Materia orgánica también, proliferación de algas, bacterias. E incluso en riego por goteo subterráneo, pues también, ¿no?, la intrusión radicular, para la cual podemos utilizar igual también goteros que tengan este sistema que te ayuda, pero hay que recordar que normalmente la intrusión de raíces siempre se da por el estrés hídrico, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, hay que también aplicar herbicidas. ¿Qué productos químicos aplicar? Nuevamente ácidos, puede ser ácido nítrico, fosfórico, oxidantes, puede ser peróxido de hidrógeno. Y bueno, ahí vemos básicamente, en resumen, toda la parte del tratamiento mecánico y químico, ¿no? Esto es algo que hemos hecho de ASUD para los participantes y también para los interesados en profundizar un poco más sobre las prácticas de riego que se ha explicado de forma muy breve, y ha sido muy breve porque en realidad igual tampoco hemos tenido tanto tiempo, pero pensando en eso, hemos, digamos, puesto a disposición un kit de manejo y mantenimiento de sistemas de riego donde vamos a poder ver o apoyarnos cuando querramos saber temas de dosificación, por cuánto tiempo aplicar la inyección de compuestos químicos, el lavado de manguera, velocidad de arrastre, de acuerdo a características de gotero incluso. Y adicionalmente igual tenemos otras herramientas como algunos software para poder calcular pérdidas de carga y demás, ¿no? Entonces, desde ASUD primero les agradecemos por haber estado y darnos la oportunidad de haber podido explicar brevemente esta presentación en base a algunas soluciones y, digamos, que procedimientos para poder entender un poco por qué se da el taponamiento y cómo aplicarlo, ¿no? Álvaro, si querés acompañar a Cami en la siguiente diapositiva. Claro que sí. Ahora sí. Bueno, gracias Álvaro por la charla. Lo iba a decir cuando estabas hablando, pero no te quería interrumpir, como para agregar a esto, ¿no? De lo importante que es prevenir o saber mantener las obturaciones en los goteros, pero también trabajar con productos de calidad. Pensar que cuando uno está haciendo una instalación de un sistema de riego es una inversión a largo plazo, y por ahí muchas veces lo barato termina saliendo caro. Entonces, nada, me encantó el video que mostraste de cómo el gotero se autodestapa haciendo variaciones de presión, creo que está muy bueno. Y ejemplo clarísimo de que trabajando con productos de calidad y con materiales de calidad y haciendo instalaciones de calidad, después muchos de los problemas que tenemos día a día en el campo, no digo que no los vamos a ahorrar, pero los vamos a poder solucionar más fácil. Así que, bueno, nada, súper interesante. Bueno, ahora les cuento un poco yo cómo desde Quilimo, sigo ampliando lo que veníamos charlando, cómo desde Quilimo podemos acompañar a los productores en la gestión diaria de su riego mediante la incorporación de tecnología. Ahí, si quieres Álvaro, pasar a la próxima. Bueno, esto muy brevemente les vuelvo a recordar porque ya lo charlamos. Nosotros, a partir de datos de imágenes satelitales, de estaciones meteorológicas y de información propia de cada campo, construimos un balance hídrico que ahora les voy a mostrar en un ratito, y ese balance hídrico
acompañado de la determinación de umbrales de riego, o sea, manejando el riego con umbrales según el tipo de cultivo, el objetivo productivo, el estadio fenológico y también las posibilidades de riego del productor, nos permite determinar periódicamente cuándo regar y cuánto. Entonces nosotros podemos, de una manera muy sencilla, recomendarle al productor que riegue o que no riegue, y si tiene que regar, en qué cantidad. Pasemos, si quieres, Álvaro, a la próxima. Les voy a mostrar un poco algunas capturas de lo que es nuestra plataforma, para que puedan ver cómo desde Quilimo, o sea, qué es lo que ofrecemos para que el productor pueda hacer esta gestión integral del riego. Esta es la pantalla de inicio de la plataforma de Quilimo. A la derecha se pueden ver marcados todos los sectores que el productor monitorea. Acá ven que nos adaptamos a la forma que sea del sector, porque dibujamos los mapas según cuáles sean las operaciones o los sectores de riego que cada productor maneje, y cada círculo de la izquierda corresponde a un sector de riego. Entonces, esto nos permite ver el estado hídrico de cada uno de los sectores. El porcentaje que ven dentro de cada uno de los círculos es cuánta agua útil tiene ese suelo en ese momento. Y si estamos por debajo del umbral establecido, estos círculos se pintan de rojo, indicándonos que tendríamos que regar. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo, todos estos sectores deberían ser regados porque el contenido de agua del suelo está por debajo del umbral que fijamos. Bien, vamos a la próxima. Bien, acá lo que podemos ver en la misma plataforma de Quilimo, nosotros mostramos, hacemos un registro diario y acumulado de riegos y de precipitaciones. La barra amarilla, esto corresponde es una gráfica por sector de riego. La barra amarilla corresponde a los riegos que se han aplicado, desde que dimos de alta el campo en la plataforma hasta la actualidad, y las barras azules corresponden a las lluvias. Ahí, si puedes, Álvaro, hacer clic, así aparece otra imagen. Ahí está. Bueno, este es el panel de recomendaciones. Nosotros, con una frecuencia que acordamos con cada productor, en general es una vez por semana, pero pueden ser 2 veces por semana o una vez cada 15 días, dependiendo de cómo cada productor maneje su riego, hacemos recomendaciones, ¿sí? Para cada uno de los sectores le recomendamos cuándo regar y cuánto. Y tenemos una herramienta que nos permite interactuar. Ya luego voy a hablar de la interacción Quilimo-productor, pero una interacción muy rápida es que el cliente puede valorar la recomendación de riego que nosotros les damos. Vamos a la próxima. Bien, les contaba, cada uno de estos registros y toda esta información nosotros la manejamos sector por sector. Si queremos manejar, si el productor maneja su riego en operaciones, o por válvula, o como sea que lo maneje, nosotros generamos información específica para cada sector, ¿sí? Les contaba más temprano que a partir de imágenes satelitales calculamos el índice NDVI, y que a partir del NDVI nosotros podemos calcular mediante una correlación directa el coeficiente de cultivo. Nosotros recibimos imágenes de cada sector con una frecuencia menor a una semana, una vez cada 5 días o menos incluso obtenemos imágenes. Entonces, cada imagen es un dato de NDVI, cada dato de NDVI es un dato de KC, y eso nos permite construir esta curva de KC que ustedes ven, que nos permite evaluar y monitorear la evolución vegetativa del cultivo a lo largo de la temporada, ver si hay alguna caída por algún motivo, identificar con la misma imagen como herramienta, identificar sectores con mayor o menor desarrollo vegetativo e ir al campo y ver qué está pasando. Nos ha pasado también, no lo puse como caso ejemplo, pero nos pasó en un productor en particular, que empezamos a notar en su sector de riego que había una mancha de NDVI, o sea, había una mancha que tenía un valor de NDVI, o sea, de desarrollo vegetativo más bajo. El productor fue al campo y cuando vio, esa parte tenía las mangueras, había una parte de las mangueras que estaban rotas, las mangueras de riego, y otra que estaban muy tapadas. Entonces, gracias a ver, claro, las plantas se estaban regando menos, empezaron a amarillar hojas, a mostrar signos de estrés hídrico, con la imagen NDVI se pudo dar cuenta de que, o sea, pudo ver que algo estaba pasando e ir al campo y determinar qué era lo que estaba pasando y solucionarlo. Bueno, a partir del KC, entonces, podemos calcular la evapotranspiración real, es decir, el consumo real de agua del cultivo, y esto, nuevamente, al tener datos periódicos, podemos calcularlo en forma diaria, y todos los días saber cuánta agua consume cada uno de nuestros sectores. Mediante este cálculo, podemos saber cuánto regar.
Vamos a la próxima. Bueno, este es el balance hídrico que yo les comentaba. Arranca de un estado inicial, que es lo que ven a la izquierda, digamos, donde arranca la curva celeste. La curva celeste muestra el agua útil, es decir, el contenido de agua disponible para las plantas que hay en el suelo día por día, por eso ustedes ven que esta curva se extiende a lo largo del tiempo, y donde termina la curva celeste y empieza la línea punteada, empieza la proyección para los próximos 7 días, ¿sí? Ese va a ser el estado del agua útil en el suelo en caso de que de acá a 7 días no efectuemos ningún riego. Luego en el gráfico, las barras rojas corresponden a los riegos y las barras verdes corresponden a las lluvias que se han ocurrido a lo largo de la temporada, y la línea punteada naranja corresponde al umbral de riego. El umbral nosotros lo fijamos en forma personalizada con cada productor y para cada sector también, porque podemos tener dentro de una misma finca, de un mismo campo, 2 sectores que queramos manejar el riego en forma distinta, porque el objetivo productivo es diferente, porque las necesidades del cultivo por edad de plantación o por lo que sea son distintas. Entonces el umbral también lo manejamos en forma diferenciada por sector, y en este caso justo no se ve, pero el umbral también lo podemos ir subiendo o bajando según sea necesario a lo largo de la temporada. Pasamos a la próxima. Bueno, y además de estas gráficas, la plataforma de Quilismo lo que permite es descargar en formato Excel una planilla que nos da día por día los datos de evapotranspiración, de lluvias y riegos, y de contenido hídrico en el suelo, ya sea en milímetro y en porcentaje respecto al agua útil total. Y también nos muestra cuánta agua nos falta para capacidad de campo. Todo eso está a disposición 24 horas del productor, puede ingresar y descargarlo en formato Excel para si tiene que hacer algún reporte o elaborar algún informe y demás. Y vamos a la última parte que, si quieres, Álvaro, ahí está. Me interesa también destacar acá que el servicio de Quilismo no solo incluye la tecnología, sino que también incluye, y esto es parte del servicio, el acompañamiento durante toda la campaña de un equipo de ingenieros agrónomos. O sea, a cada productor se le asigna un ingeniero agrónomo que lo acompaña durante todo el proceso, desde que inicia el servicio hasta que termina la temporada, y luego si continúa con el servicio, continuamos también con este asesoramiento. Y estamos siempre disponibles para dudas, consultas, para que nos reunamos a ver umbrales, si hace falta que los vayamos a visitar al campo, lo hacemos. Entonces, porque entendemos que parte de que en el agro se incorpore tecnología es acompañar y educar a los productores, y acompañar y educar a las personas que están interesadas, no solamente largar la tecnología y nada más. Así que bueno, ese es nuestro compromiso desde Quilismo, hacer este acompañamiento 1 a 1 con cada persona. Y bueno, después en el resto de los puntos que ven en la diapositiva, es un breve repaso de los beneficios y las posibilidades que tienen los productores trabajando con Quilismo. Ahora sí. Gracias, Cami. ¿Estamos? Estamos. Como les dije al inicio del encuentro, marzo es el mes del agua. Álvaro, si podés minimizar la encuesta, así queda la diapositiva. Gracias. Marzo es el mes del agua. En Quilismo ponemos mucha atención, mucho foco en el mes del agua, porque estamos fuertemente comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible. Creemos que la agricultura que usa el agua para producir también tiene un rol en el cuidado de este recurso. Por eso a los productores que estén presentes y que quieran probar cómo es el servicio de Quilismo en su campo, pueden responder a la encuesta y acceder a un beneficio en este mes de marzo, donde queremos hacer que más personas se sumen a monitorear el agua de riego de forma eficiente. Bien, dicho esto, quiero pasar a las preguntas porque hay muchas. Entonces, si te parece, Álvaro, ¿me acompañas en la siguiente? Sí, por supuesto. Hacemos una diapositiva más y vamos a ir a responder algunas preguntas. Bien. Hay varias, me gustaría seleccionar algunas que dice, ¿cuál es más recomendable para la limpieza de goteros en un peróxido de hidrógeno o ácido nítrico?
Peróxido de hidrógeno, ácido nítrico. Ya. Imagino que estamos hablando de compuestos biológicos. Lo que he visto yo en mi experiencia es que es más común usar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Pero el ácido nítrico viene a ser un compuesto que empieza a tener una fuerte tendencia también en la limpieza, ¿sí? Hay que entender primero, diría yo, sobre qué tipo de problemática va. Yo le he visto básicamente cuando son algas, y si se refiere a eso, pues diría que cualquiera de las dos puede ser utilizada, ¿no? Gracias, Álvaro. Continúo con algunas preguntas que dicen, ¿con qué se puede corregir el taponamiento de goteos por algas? Ya. Mira, tenemos, primero, las algas pueden ser un problema cuando entran al sistema, o sea, cuando proliferan ya desde la captación o cuando proliferan dentro del gotero, ¿sí? Si es antes de la captación, pues normalmente hay varias formas de reducirlo, ¿no? Algunos intentan con sulfato de cobre, otros incluso tapan el reservorio, ¿sí? La falta de visibilidad de la radiación normalmente te puede restringir o te puede ayudar en un 70%, ¿sí? La proliferación de algas, pero no te lo elimina al 100%, ¿no? Y en cuanto ya tienes intrusiones dentro de la instalación, pues puedes usar, digamos, algunos compuestos de cloro, ¿no? Bien, Hipoclorito gracias. sódico. Querías profundizar, perdón, te corté. No, como hipoclorito sódico, ¿no? Mencionaba, por ejemplo. Es un compuesto que puede utilizarse también para cuando Bien, tienes... Álvaro. Quería profundizar un poco en lo que nos compartió Cami. Quería saber, Cami, que nos cuentes un poco en qué países está presente Quilimo, si ofrece un servicio más allá de Argentina, sabemos que es una startup de Argentina, y por otro lado, que nos cuentes un poco sobre qué hardware necesita Quilimo para funcionar. Bueno, Quilimo, como les contaba, sí, una startup argentina, pero hoy estamos brindando servicio en Argentina, Chile, Uruguay, México, Perú, Guatemala y no recuerdo si hay algún otro país, pero bueno, estamos a nivel Latinoamérica extendidos y con miras de seguir creciendo internacionalmente. Y respecto al hardware, no usamos ningún dispositivo a campo. Todo lo que hacemos es remoto. Sí, tenemos, o sea, la única parte a campo que tenemos en algunos casos es para ir a tomar muestras de suelo, para determinar textura y contenido de humedad en el suelo. Pero no dejamos ningún tipo de sensor ni nada a campo, lo que nos da la ventaja de que no tenemos mantenimiento. A ver, el sistema tiene mantenimiento, pero va por parte de Quilimo. El productor no tiene que hacer absolutamente nada, ni preocuparse de que se le rompa un sensor, ni nada. O sea, el sistema nunca deja de funcionar. Bien, me quedo con esto, con que el sistema nunca deja de funcionar porque sabemos que en el campo pueden aparecer animales que rompan tal vez algún dispositivo, así que con el monitoreo remoto no hay riesgo de que eso pase. Álvaro, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cuál es el ácido más efectivo para desobturar emisores de riego. El ácido más efectivo. Yo he visto el más común, que es, porque se utiliza también para fertirriego, ¿sí? O sea, lo utilizan como fertilizante y obviamente el ácido fosfórico, digamos que es el más utilizado. Y como te digo, tiene doble función, ¿no? Bien, Álvaro, hay una consulta sobre cultivos orgánicos que dice, ¿cómo puedo reducir el porcentaje de taponamiento en cultivos orgánicos? Ya. Bueno, para empezar, primero yo te diría que la problemática con los, digamos, fertilizantes orgánicos son que
son más viscosos, son menos solubles, ¿sí? Y normalmente lo que he visto en la realidad en Perú, los que tienen cultivos orgánicos tienen porcentaje de taponamiento muy alto. Entonces, ¿cómo minimizan? Sí que utilizan goteros de mucha tecnología, ¿sí? De amplio paso, antidrenantes, caudal alto, ¿sí? Otra más, de por lo menos de 1.6. Y yo creo que hay varias formas, ¿no? Porque muchas veces como problema tenemos si es que inyectamos los fertilizantes aguas abajo de los filtros, normalmente ya no tienes un punto de defensa contra los precipitados que ocurran ahí, ¿no? Es decir, cuando tú inyectas y el precipitado pasó el filtro, la única barrera de defensa que le dejas al sistema de riego es el gotero. Entonces te lo va a obturar, ¿no? Una solución que he visto yo y que funciona, ¿sí? Incluso lo he visto en un campo en Piura de arándanos, es cuando tú inyectas aguas arriba del filtro. Entonces, ¿qué ganas con eso, no? El agua avanza, le genera una turbulencia, disuelve el fertilizante y lo retiene. Entonces, al final, ya no llega el agua con ese tipo de concentración de fertilizantes precipitados que te van a tapar el gotero. Eso por un lado, ¿no? Ahora, podrías pensar qué pasa si, o sea, si me retiene o pierdo más fertilizante, ¿no? Pero yo creo que igual si lo haces aguas abajo, igual lo vas a perder. Solamente que probablemente incluso le vas a añadir un problema al gotero, ¿no? Creo que esa sería una alternativa de solución que yo haría, por lo que he visto, ¿no? Pero tienes la dificultad igual de que normalmente cuando inyectas aguas arriba del filtro, lo que tienes que asegurarte es que el material del filtro sea resistente a las sales, ¿no? Bien, Álvaro, te traslado otra pregunta que dice, si tengo agua dura con alto contenido de carbonato de calcio, sobre todo, ¿cuál sería la dosis de ácido fosfórico a aplicar por el sistema de riego? Mira, esta es una pregunta muy relativa. Es muy relativa porque no sabemos en qué etapa estás ¿cómo se llama? Del problema, ¿no? Normalmente las dosificaciones aumentan con respecto al porcentaje de taponamiento que ya tienes en campo, ¿no? Mientras sea más alto el problema, normalmente vas a necesitar una dosis más alta, ¿no? Y por último, si es algo ya preventivo, tienes otras formas de oxidar, pero las concentraciones varían mucho. No me animaría a dar una respuesta. Es creo que algo más personalizado, ¿no? Pero con gusto le digo a la persona que hizo esa pregunta que contacte conmigo y revisamos digamos, la problemática de su interna en base a su analítica de agua, ¿no?